Bueno, muy buenos días. Este domingo, 22 de mayo, estamos muy contentos y agradecidos de estar nuevamente con ustedes en esta ocasión. Y pues también tenemos muchas razones para estar agradecidos con el Señor y con la iglesia por el tiempo que pudimos tener en los días o los domingos pasados, las semanas pasadas. Quiero agradecer primeramente a los hermanos que estuvieron ayudando con la predicación, hermano Robert, hermano Fernando, hermano Guillermo, también el pastor Omar estuvo, si no me equivoco, la semana pasada. Gracias a los hermanos que estuvieron ahí tomando de su tiempo y de su esfuerzo para poder continuar aprendiendo juntos de la palabra de Dios. También muy agradecidos la familia por la iniciativa, por la disposición de los hermanos en la administración, de que pudiéramos tener un tiempo de vacaciones un poco más largo de lo que era en otras ocasiones. Yo creo que una de las intenciones principales era nuestro descanso físico, pero que también regresáramos extrañando mucho la iglesia. Entonces, gracias también a los hermanos de la administración que hicieron eso, y muchos hermanos también aquí en la iglesia que por tiempo y por no hacer sentir mal quizá a alguno, pero que también estuvieron orando y ayudándonos de alguna u otra manera para que pudiéramos tener nuestro tiempo de vacaciones. Muchas gracias, hermanos. Pasamos un muy bonito tiempo allá en Guadalajara, un tiempo de descanso. Pudimos ir al lugar donde estudiamos mi esposa y su servidor hace algunos años. Estuvimos ahí con los profesores, con el director, tuvimos una buena plática. Estuvimos también con nuestros hermanos Cesarín, Marifer, por allá. Fuimos a visitar también al pastor Carlos Ríos, quien él y la iglesia, la hermana Sandy, les manda muchos saludos. Nos estuvimos congregando allá, creo que 8 de mayo, para el evento del Día de las Madres. Pues muy contentos y agradecidos, hermanos. Y si todavía me acuerdo cómo predicar, pues ese es el tiempo que sigue ahorita. El tiempo de la predicación. Así que no quiero hacer más preámbulo más que este agradecimiento a Dios, a ustedes, hermanos, y vayamos a nuestro texto en Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 11. Cuando usted lo encuentre, por favor, quiero pedirle que me acompañe poniéndose de pie mientras doy lectura. Si usted me puede seguir con la vista. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 11 es la porción para este día. Dice la palabra de nuestro Dios: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Oremos. Señor, Padre nuestro, nos acercamos cada uno de nosotros con un corazón humilde para pedir, Señor, que usted eche luz sobre nuestras vidas, ayudándonos a ver qué cosas
han conformado o conforman un obstáculo para que nosotros podamos ver la belleza y la gloria de Cristo. ¿Qué cosas han estado estorbando en este punto de nuestra vida, Señor, que no nos permiten disfrutar de la dulce comunión y el poder y la presencia de Cristo en nuestras vidas? Oh Señor, eche luz sobre esas cosas y ayúdenos que podamos tomarlas y ponerlas en el bote de la basura, para que podamos mirar solamente a Cristo en esta hora. Oramos, Señor, que si alguno todavía no ha visto a Cristo de tal manera que resplandezca delante de Él y la vista sea alumbrada, Señor, oramos para que esta predicación ayude para ese propósito. Se lo pedimos, oh Señor, por su misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, por favor, hermanos? En este punto de la carta, Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 11, nos encontramos en la sección de los ejemplos. Desde el capítulo 2 hemos observado que Pablo ha dado una lista de personas que conforman un ejemplo para la iglesia. Primero tenemos el ejemplo de Cristo. Haya en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, dice Filipenses 2:5, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Luego encontramos el caso de Timoteo, este hijo en la fe que como un hijo sirve a su padre, así ha servido al apóstol Pablo, poniendo de lado sus intereses para velar por los intereses de otros. Y tenemos también el ejemplo de Epafrodito, que nos hizo el favor nuestro hermano Guillermo de predicar. Epafrodito, este hombre dispuesto a dar su vida, dejando al lado su agenda para ir a servir al apóstol Pablo en la prisión, entregándose por completo al servicio de Dios, del Evangelio, poniéndose al servicio de la iglesia. Todos ellos son un ejemplo de humildad, y en esta parte, el capítulo 3 mayormente, Pablo va a seguir presentando un ejemplo más, pero esta vez él va a ser el ejemplo. Pablo va a ser el ejemplo para la iglesia. Él es el cuarto ejemplo que notamos en esta sección de los ejemplos. Y Pablo va a hacer algo que nos va a resultar un poco inusual, pero va a ser muy útil para mostrarnos el punto más importante. Y ahorita voy a explicar un poquito más a lo que me refiero. Pero en esta sección hay dos cosas a las que me quiero enfocar, o dos cosas que quiero extenderme en explicar. Uno son los motivos para confiar en la carne. Es lo primero que vamos a ver. Y en segundo lugar, los motivos para confiar en Cristo. Del versículo 4 al 6 encontramos esos motivos para confiar en la carne. Y en estos versículos nosotros observamos a Pablo haciendo algo que parece ir en contra de todo lo que ha enseñado acerca de la humildad. Habiéndoles hablado de Cristo, Timoteo, Epafrodito, ejemplos de humildad, ahora Pablo va a empezar a mostrar cosas en las que él tiene motivos de sentirse orgulloso. Qué extraño, ¿no? Hablando de la humildad de estos hombres, ahora él va a introducirse hablando de los motivos que él tiene para sentirse orgulloso. Pero para entender esas palabras en su debido contexto, hay que comprender la situación que estaba ocurriendo. En Filipenses 3:2, Pablo empieza a hablar acerca de los falsos maestros. Les dice: cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Así que Pablo no dejará que estos falsos maestros se conviertan en personas dignas de admirar, y que después de admirarlos la iglesia los tome como un ejemplo a seguir. Ellos llegan con grandes credenciales a la iglesia: yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto. ¿Y qué sucede? Pues nuestra tendencia es que aquello que admiramos es aquello en lo que nos queremos convertir. Pero Pablo no va a dejar que ellos se lleven esa admiración de parte de la iglesia. Él se va a subir al cuadrilátero en una batalla donde el ganador va a ser alguien que la iglesia va a admirar, pero más allá de eso, es alguien a quien la iglesia va a imitar.
Así que Pablo comienza su argumento contra los falsos maestros en el versículo 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Noten ustedes, 2 veces aparece la frase confiar en la carne. Otras versiones traducen confiar en los esfuerzos humanos o confiar en los propios esfuerzos, dice la Nueva Traducción Viviente. Y bien, eso ayuda, pero no le hace justicia a lo que Pablo va a decir en el versículo 5. Porque hay cosas en las que Pablo no se tuvo que esforzar y que son motivos de orgullo. Por ejemplo, el lugar de nacimiento. Los padres son cosas en las que no te esfuerzas, son cosas en las que Dios te puso allí, donde nacimos. Los padres, nosotros no los escogimos. Entonces, no todas las cosas que se van a mencionar, versículos 5 o 6, son del esfuerzo humano. Más bien, cuando Pablo habla de confiar en la carne, habla de cosas donde el hombre domina la escena, donde lo miramos y son los aspectos humanos. Pablo tenía muchas cosas en lo que humanamente era visible. Entonces Pablo se va a comparar con los falsos maestros, mostrando también él sus credenciales. Y algunas cosas que se van a señalar son parte de una herencia, su herencia, y otras partes son cosas de su esfuerzo. Por ejemplo, en el versículo 5 dice que Pablo era circuncidado al 8º día. Esta característica distinguía a Pablo de los prosélitos. En aquellos tiempos, como en el día de hoy, había muchas personas que se querían adherir a la fe judía, pero ya eran jóvenes o adultos y tenían que llevar a cabo el rito de la circuncisión para ser parte en una forma comprometida, seria. Entonces, Pablo desde su nacimiento a los 8 días había sido circuncidado, conforme a lo que Dios había establecido en Génesis 17, del 10 al 12, que la circuncisión era la señal del pacto de Dios con Israel. Entonces, Pablo, vamos a decir, era más auténtico, más único que aquellos que se circuncidaban después. Pero sigue diciendo, del linaje de Israel. O sea, Pablo no era de que su mamá era judía y su papá era griego o al revés. No, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos eran de Israel. Así que tenía ese linaje. Era de la tribu de Benjamín, una de las tribus más importantes de Israel. Fue la primer tribu que entregó el primer rey a Israel, el rey Saúl. Y cuando Israel se dividió en 2 partes, las tribus del norte y las del sur, Judá y Benjamín fueron las que permanecieron unidas. Así que dentro de la historia, ser de Benjamín, de la tribu de Benjamín, era algo muy honroso. Luego sigue diciendo Pablo, hebreo de hebreos, ahí en el versículo 5. Esto lo distinguía de aquellos israelitas que habían hecho ciertas concesiones, que sí eran hebreos, pero que vivían como los romanos o como los griegos. No, Pablo tenía una educación hebrea. Él sabía el hebreo, hablaba el arameo, conocía bien su cultura. Luego Pablo sigue diciendo en sus credenciales en cuanto a la ley, fariseo. Unos 200 años antes de Cristo y durante ese tiempo hasta la venida de Cristo, Israel tuvo muchos conflictos con los griegos y debido a eso surgió un grupo muy celoso de la ley, muy celoso de las tradiciones, y de ese grupo se heredó el grupo de los fariseos. Era un grupo realmente devoto de las Escrituras, de seguir los mandamientos y las tradiciones. Pablo pertenecía a ese grupo de la fe judía. No era un cristiano de segunda, no era un judío de segunda, era alguien comprometido seriamente con el mensaje. Luego en versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, él tenía convicciones y de acuerdo a esas convicciones, lo que no entrara dentro él iba en contra de eso. Y luego dice en el 6, en cuanto a la justicia que es en la ley,
irreprensible. O sea, nadie podía ver a Pablo y decir, ese hombre es un pecador. Claro que era pecador, pero no había algo en la conducta, en la vida de Pablo que fuera digno de condenar. Era un hombre irreprensible. Estas son las credenciales de este hombre, privilegiado en muchos sentidos, por su nacimiento, por sus padres, y privilegiado porque también tuvo educación que pocos judíos podían tener en su época. Instruido a los pies de uno de los mejores maestros de todo Israel, Gamaliel, un hombre verdaderamente privilegiado. Ya sea porque Pablo haya tenido una herencia o por su esfuerzo, existían muy pocos hombres que se pudieran poner al tú por tú con este hombre. Hoy en día, hermanos, ¿qué son algunas cosas que conforman igualmente, como en aquel entonces, un motivo para confiar en la carne? ¿Qué son algunas cosas que, ya sea por herencia, por esfuerzo personal, son motivo de orgullo para nosotros y que pueden impresionar a otros creyentes? ¿Qué pueden ser esas cosas, hermanos? Es quizá el lugar de origen. Si usted dice que viene de Europa, pues no es lo mismo que diga que viene pues no sé, de otro lugar, ¿verdad? No es lo mismo que usted tenga un apellido común a que tenga un apellido pues de alguien rico en nuestro país, o la familia de quien proviene, una buena familia de mucha educación, o la profesión, o quizá el nivel de escolaridad, quizá una licenciatura, una maestría, un doctorado, o la posición social. El color de piel también es algo que influye, la antigüedad en el cristianismo. Si tenemos 30, 40 años, no es lo mismo que tener 2 meses, 3 meses. O la denominación a la que has pertenecido o te identificas. Puedes llegar al punto de una iglesia, por ejemplo, el nombre de una iglesia era tan largo en todos sus apellidos y su nombre verdaderamente de la iglesia era muy corto, porque era reformada, fundamental, tradicional, quién sabe qué tantas cosas, y al final el nombre era así, muy chiquito. Y también puede ser motivo de orgullo, o la responsabilidad que ocupas dentro de la iglesia, o quizá la iglesia de la cual provienes. Si vienes de la iglesia de John MacArthur, de R.C. Sproul, o algún famoso en algún lugar, ¿verdad? Y vienes de allá y te congregas aquí. O el pastor que estuvo a tu cargo, quizá algún pastor que estuvo a tu lado instruyéndote y todo eso. O los pastores con quienes te codeas. Tal vez ahí en el Facebook subiste fotos con algunos pastores famosos. O los cursos y seminarios que has tomado. Todas estas cosas, en suma, pueden contribuir a tener una imagen impresionante delante de los hombres. Pero en verdad, hermanos, ¿eso es importante delante de Dios? ¿Eso realmente importa en la presencia de Dios? En la presencia de los hombres puede ayudar y servir para la confianza, o como vemos en Pablo, va a servir para un argumento. Pero delante de Dios, estas cosas son de utilidad. Digo, ¿tenemos necesidad de ir con otra persona y decirle todas nuestras credenciales? ¿Por qué lo hacemos, hermanos? ¿Por qué llegamos a hacerlo si no es, en la mayoría de los casos, porque estamos batallando con el orgullo? Para el mundo son de gran importancia estas cosas, pero ¿qué lugar ocupan? A menos que estemos en la misma situación de Pablo, donde falsos maestros quieren subirse al cuadrilátero con nosotros, si no estamos en esa situación, nuestras credenciales son de muy poca utilidad. De hecho, cuando Pablo mostraba sus credenciales, lo hacía con cierto sentimiento de vergüenza. En 2 Corintios 12:11 les dice a los corintios, después de presentarles sus credenciales: me he vuelto insensato. Ustedes me obligaron a ello, pues yo debería haber sido o elogiado por ustedes,
porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. A diferencia de la situación que sucedía en Corinto, veremos en nuestro texto que Pablo usó esos motivos de orgullo, de confiar en la carne, como una oportunidad para hacer brillar lo que era realmente importante. Por eso veamos en segundo lugar motivos para confiar en Cristo. Ya he señalado previamente que en este enfrentamiento de Pablo con los falsos maestros, lo que estaba en juego era la admiración de la audiencia. Y si Pablo consigue la admiración de la audiencia, por ende va a conseguir que ellos le imiten a él. Y como con lo que Pablo escribió en los versículos 5 al 6, no había un rival contra Pablo, pero de poca importancia era para él ganar esa batalla. Él quería tomar el cinturón y ponerlo a los pies del Señor Jesucristo. Por eso leemos en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Noten ustedes que Pablo comienza con un contraste en esa actitud que venía mostrando del versículo 5 al 6, las cosas que lo mantenían orgulloso, que le podían causar orgullo, pero ahora va a ser ese contraste. Otra cosa que hay que señalar es que en el texto no se agrega la palabra amor de. O sea, no dice al final del versículo como pérdida por amor de Cristo. No se usa o no está escrito en el griego eso. Entonces no tenemos que enfatizar aquí el amor de Pablo por Cristo, que por supuesto lo tenía. Lo que queremos enfatizar es a Cristo. Es a la luz de Cristo la gloria, la belleza, el valor, que todas las demás cosas eran una pérdida. Pablo sabía de comercio, él se dedicaba a vender tiendas, sabía qué cosas eran importantes, sabía qué valía, sabía en qué invertir, sabía dónde poner el dinero, dónde poner la atención, y sabía que a la luz de Cristo, todas las cosas que tenía para confiar en la carne eran una pérdida. Cuando Pablo escribió cuantas cosas serán para mí ganancia, las he estimado como pérdida por Cristo, significa que hubo un punto en su vida en que sus motivos de orgullo rivalizaron con Cristo, de manera que él dejó de retenerlos para poder confiar en Cristo. Para Pablo esa fue la salvación. Él no tuvo que arrepentirse de pecados de adulterio, de alcoholismo, drogadicción, violencia. No, Pablo tuvo que tirar todos sus trofeos porque tenía sus manos ocupadas de ellos y no podía abrazar a Cristo. Para todos nosotros, confiar en Cristo implica dejar algo, dígase nuestro orgullo o dígase nuestro pecado. Y es que Cristo y el orgullo no pueden compartir el trono de nuestro corazón, hermanos. Ahora bien, Pablo no se va a quedar ahí porque esa fue una decisión pasada. Las he estimado como pérdida. Pero Pablo va a hablar de su presente. Versículo 8. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y ustedes noten esta expresión tan hermosa, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo hacía una constante valoración de su corazón, luchando con el orgullo a fin de que nada le impidiera tener comunión con Cristo y experimentar su cuidado y guía. Queridos hermanos, si a veces nos parece que la vida cristiana es algo dura, es difícil, o si constantemente nos ha parecido que la vida cristiana es dura, difícil, que vamos así como por la carretera llena de baches en terracería y que son horas y horas y no termina, hay que preguntarnos, hermanos, si acaso no hay un pecado o no hay un motivo de orgullo que nos está impidiendo disfrutar de la excelencia de la comunión con Cristo. No digo que en la vida cristiana no haya momentos donde vamos por la brecha, como la que está por acá, ¿verdad?
No digo que no haya momentos, los hay, hermanos. Pero la excelencia del conocimiento de Cristo hace una gran diferencia. Pablo estaba viendo su corazón y constantemente notaba que había cosas que le volvían otra vez al orgullo. Qué bien predicaste ahora, Pablo. Qué buen misionero eres. Qué gran maestro. Mira, te debería de dar orgullo. Y él veía todas estas cosas y las lanzaba a la basura. No quiero que nada me estorbe de Cristo. Él sabía que Cristo valía más que todas las cosas juntas. Queridos hermanos, cuál valiosa es la dulce comunión con Cristo y vivir bajo su señorío. ¿Cuántos hombres poseen todo lo que el mundo pudiera desear, pero cuando llegan a su cuarto y apagan la luz, se acuestan en la cama y sienten un vacío tan profundo en su corazón? Pero tienen todo lo que el mundo pudiera desear, pero están vacíos. Y hermanos, ¿cuántos hermanos no tienen una luz para apagar, pero van a sus camas llenos de gozo, porque Cristo lo es todo para ellos? Antes de Cristo existieron dos filosofías griegas que han resucitado, podría decir yo, en el tiempo presente. Estas dos filosofías griegas tienen que ver con el placer, los estoicos y los epicúreos. Y ambos, en sus particularidades, enseñaban el camino a la ataraxia, tratar de encontrar ese punto de placer constante. Usted sabe que si va ahorita al refri, agarra el pastel, se lo come todo, pues va a estar bien contento, pero en 15 minutos lo quiero ver. O la metformina, viendo cómo le hace y esto y el otro. El placer le duró un momentito. Y estos hombres pensaban, estas corrientes pensaban, bueno, tenemos que encontrar un punto en el que el placer dure lo más posible, para que en este mundo podamos ir viviendo en placeres y no sufrir, o no pasarlo tan difícil, o saber cómo extender el momento de bien. En el día de hoy existen muchas charlas motivacionales que buscan precisamente eso, cómo ayudar a las personas a tener un equilibrio con el fin de extender el placer en sus vidas. Cómo evitar llegar a la cama con esa sensación de vacío. Pero quiero decirles algo. ¿Sabe dónde más tienen esa misma mente? En un rastro ganadero. En un rastro ganadero, especialmente uno fino, buscan que los animales antes de ser sacrificados no sufran ninguna especie de estrés. Porque el estrés hace que el cerebro produzca ciertas cosas, químicos, que afectan el sabor y la calidad de la carne. Entonces, para poder llevar a la vaca, al animal, hacia el lugar donde va a ser sacrificado, hacen todas las cosas para que ellos se sientan bien, familiarizados con el ambiente. Y su muerte entonces es inmediata, para que ellos no vean venir ese momento en que van a morir. Hermanos, lamentablemente muchos que dan charlas motivacionales son personas como las que trabajan en los rastros, ayudando a la gente a que antes de mirar a Cristo vivan en esta vida engordándose para llegar al día de la matanza, como dijo Santiago. Tengamos cuidado con eso, tengamos cuidado con eso. Es verdad que es muy provechoso vivir con orden, hermanos, pero el orden no puede sustituir a Cristo. Cristo es el pan de vida para los hambrientos, es el agua viva para los sedientos, es la luz del mundo para los que están en tinieblas, es la sabiduría para los simples, es la roca para los que están inseguros, es el camino para los que están perdidos, es la verdad para quienes viven en engaño, es la vida para quienes están muertos, es el Señor para quienes luchan contra la esclavitud del pecado, es el Rey para quienes viven bajo el dominio de las tinieblas.
Cristo es eso y mucho más. No necesitamos un sustituto de Cristo. Necesitamos quitar los sustitutos de nuestra vida para mirar al Señor Jesucristo. Y quiero decir que aquí no es bueno, no es bíblico, ni es prudente desconectar la comunión con Cristo, con su señorío. Pablo dijo que quiere experimentar, quiere la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Él es el Señor y bajo su dominio no hay tiranía. Él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que experimentar la presencia de Cristo es vivir también bajo su señorío, someternos a Él, obedecerle a Él. Y Pablo constantemente depuraba su vida, cosas en su vida para poder tener esto. Versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Este versículo merece su propia predicación y por eso en la hora de la mañana me propuse predicar acerca de la justificación o enseñar acerca de eso. Pero ahorita solamente quiero señalar un comentario muy preciso y muy breve de Grant Osborne acerca de este versículo. Él escribió, esta nueva justicia a través de Cristo no es moral ni legal, sino relacional. No es nada que hayamos ganado con un comportamiento justo, sino que se basa completamente en la obra reconciliadora de Cristo. Es un regalo más que un logro, y este regalo está relacionado con nuestro nuevo estado, con la realidad de que estamos en Cristo y somos miembros de su cuerpo, la iglesia. La justicia que procede de Dios se refiere al nuevo estado en que nos llega sobre la base de nuestra justificación. Dios ha emitido un veredicto y nos ha declarado inocentes en una relación correcta consigo mismo sobre la base de la obra redentora de Cristo. Fin de la cita. Esta justicia, rectitud de Dios que hemos recibido por la fe en Cristo Jesús, quien murió por nosotros, no da lugar al orgullo. Romanos 3:27 nos dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Y Pablo contesta ahí, no, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que Pablo quería que cuando lo vieran a él, no miraran a aquel hombre, wow, mira, ese hombre hebreo, ese hombre que fue maestro de la ley, ese hombre que fue instruido bajo los pies de Gamaliel. Pablo dijo, no quiero que vean eso en mí. Quiero que cuando la gente vea, sea hallado yo, que Cristo es mi justicia, que Él es todo para mí. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, mis propios motivos de orgullo. Quiero que cuando la gente voltee a ver a Pablo, vean a Cristo, que lo vean a Él. Qué humildad de este hombre. Otro misionero muy grande, muy destacado, llamado William Carey, un hombre muy preparado y que hizo cosas importantes en la India, si no me equivoco, pidió que en su epitafio, ahí en su tumba, pusieran esto: un gusano miserable, pobre e indefenso, en tus amables brazos caigo. Eso es como se consideraba William Carey, un gusano miserable, pobre e indefenso, pero con un Dios misericordioso y salvador. Siguiendo con el argumento, Pablo no solo consideraba todos sus logros como pérdida para disfrutar mayor comunión con Cristo y ser hallado en rectitud delante de Dios por medio de Cristo, también Pablo lo hacía para identificarse con los sufrimientos de Cristo y así experimentar su poder. Versículos 10 y 11 nos dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Así pasó.
Un día, Pablo fue decapitado, según la tradición, bajo el dominio del emperador Nerón, allí en Roma. Él llegó al tiempo del martirio, así como nuestro Señor murió por causa de lo que defendía la fe, la verdad. Pablo también murió por causa de la verdad, fue sacrificado, él fue martirizado. Pero no fue hasta allá cuando Pablo sufrió. A lo largo de todo el trayecto de su vida, Pablo experimentó una serie de sufrimientos. Y esta serie de sufrimientos por identificarse con Cristo lo llevó a experimentar el poder de Dios. Mire, es que si usted y yo empezamos a lanzar nuestros trofeos a la basura, alguien se va a acercar con nosotros y nos va a decir: ¿qué, estás loco? Oye, ese trofeo te lo ganaste con mucho esfuerzo. Oye, ese trofeo te costó mucho. ¿Por qué lo estás tirando a la basura? Cristo. Oye, ¿por qué estás haciendo eso? No estás bien. ¿No fue acaso lo que le dijeron a Cristo? ¿Acaso su familia, su madre y sus hermanos no pensaban que él estaba fuera de sí? Nos dice en el Evangelio de Marcos que así sucedía. Pensaban que estaba fuera de sí, que no estaba pensando muy bien las cosas, desperdiciando su juventud, yendo a lugares, haciendo cosas y la gente rechazándole. Es que si usted y yo empezamos a vivir como Cristo, las personas, algunos van a decir qué bueno que estás dejando la mala vida, pero muy seguramente la gran mayoría dirá: pobrecito de él, pobrecito de ella. Y entre más nos identificamos con Cristo, más participamos de las ofensas que él sufrió, pero también más experimentamos su poder. ¿Qué le dijo nuestro Señor a Jesucristo, al apóstol Pablo, cuando estaba sufriendo tanto? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo vamos a ver el poder de Cristo, amados hermanos, si no nos gusta meternos en situaciones difíciles? Si nos gusta el aplauso de las personas, si nos gusta la palmada en la espalda, ¿cómo vamos a experimentar el poder de Cristo si no estamos dispuestos a participar de su humillación? Pablo decía: yo quiero participar de su humillación, porque entonces puedo participar de su poder. Y viviendo así, vivimos en la expectativa de que Dios un día nos resucitará, como el apóstol Pablo expresa en el versículo 11. Quiero empezar a concluir aquí. En la porción bíblica de hoy se han señalado los dos motivos de satisfacción. Primeramente, los motivos para confiar en la carne. Vemos que estos motivos para confiar en la carne producen orgullo en nosotros. Se enfocan en los hombres, que los hombres puedan ver. Y no son accesibles para todos. Hermanos, no todos nacimos en una cuna cristiana. No todos nacimos con el camino allanado delante de nosotros. No todos nacimos con las mismas posibilidades, apellidos, color de piel, lugar de nacimiento. Entonces, confiar en la carne es algo que no está a nuestro alcance siempre. Y aquellos que sí, pues son privilegiados. Y tendrá su lugar que hacer con esas cosas, como lo hizo el apóstol Pablo. Pero los motivos para confiar en Cristo, que es lo segundo que vimos, es que recibimos su salvación. Si confiamos en Él, recibimos su salvación, experimentamos su comunión y su señorío, estamos en rectitud con Dios y nos identificamos con Cristo experimentando su poder. Cristo es el que hace toda la diferencia. Y quizá usted es una persona que aún no tiene una relación personal con el Señor Jesucristo. A lo largo de su vida, usted tal vez ha confiado en sus propios logros, en lo que ha logrado, en lo que ha hecho, en la buena persona que es. Y qué bueno que sea una persona que no daña a la sociedad, pero no es suficiente delante de Dios.
Usted necesita poner de lado esos logros, ponerlos, mejor dicho, a los pies de Cristo y decirle: Señor, ten misericordia de mí, sálvame, límpiame de mis pecados. Pero quizá usted es una persona que ha vivido en desenfreno, en pecado muy evidente, y toda la gente se lo señala. Usted también necesita traer los pecados delante de Cristo, que murió por usted en la cruz, y decirle: Señor, aquí está, límpiame, perdóname. Todos necesitamos ir a Cristo. Quizá en este punto usted es un cristiano ya veterano de tiempo, una cristiana de muchos años, pero eso mismo ha causado que tenga cierto orgullo en su corazón, porque está más preparado, porque ha conocido más, porque ha tenido el gusto y el privilegio de saborear buenas predicaciones, de asistir a buenos seminarios, de hacer grandes cosas. Bueno, usted necesita también, yo necesito también poner de lado eso y venir a Cristo para experimentar la dulce comunión con Él, su señorío y su poder en nuestras vidas. Hermanos y amigos, conforme a lo que hemos aprendido hoy, todos somos llamados a que confiemos en Jesucristo, apreciándole por encima de todas las cosas. Oremos. Gracias, nuestro amado Dios y Padre. Nunca será suficiente las coronas que podamos lanzar a los pies de Cristo para que la gente, todos nosotros, lo miremos a Él. Él es tan digno de toda la alabanza, la gloria y el honor, que las palabras no son suficientes. Pero por favor, Señor, usted reciba en buena manera esta predicación para tocar nuestros corazones y ayudarnos a ver a Cristo, verle a Él, no ver a ningún hombre, verle a Él. Y entonces apreciarle y dar todo por Él. Gracias, Señor. Le pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.